Listo. La problemática táctica. La problemática táctica es un problema fundamental en los entrenamientos, ya que no se considera como tal más importante que la técnica actualmente. Pedagógicamente esto está muy mal porque permite que el deportista solamente se rija que es mucho más importante tener técnica antes que tener una táctica. Pero no, lo ideal sería que ambas estuvieran correlacionadas en un entrenamiento. ¿A qué se refiere uno con esto? En un entrenamiento pedagógicamente bien estructurado se realizaría con base a una situación de juego y de cómo el jugador puede asimilarla. Entonces, el entrenador debe hacer una dirección de una resolución de problemas en el entrenamiento y así determinar cómo un deportista puede actuar. Entonces, para esto tenemos el triangulito de tarea, aprendiz y contexto. Entonces, el contexto son las limitaciones que uno le puede poner al deportista, siendo este como el clima, los obstáculos, digamos, en diferentes carreras de atletismo. Y tenemos que el aprendiz, se basa más en su conocimiento de cómo él podría solucionar el contexto que le pusieron, en este caso, todas las posibilidades que puede tener. Luego, gracias a esto, se genera una situación que es la tarea, que uno le coloca variaciones que reflejen elementos del ambiente. Por ejemplo, si es un día soleado, si es un día lluvioso, si el terreno está mojado, si, etcétera. Entonces la tarea llega al contexto por un diseño. Y así, como ya les había dicho, se aplica que, digamos, tenemos que el sol afecta la cancha porque la vuelve más seca y mm, es mucho más rígida como tal para que ruede el balón. Entonces ponen el contexto de cómo podría usted solucionar esto si tenemos un campo de juego de tantos metros, de tanta distancia. Listo. Estos son algunos problemas tácticos. También debemos tener en cuenta que esto se puede generar, el aprendiz debe generar comportamientos motrices que gracias a un proceso influyente se genera una comprensión del contexto. O sea, se genera una dinámica cambiante. Eh, bueno, tenemos perspectivas, que es lo que puede generar el aprendiz cuando le ponen un contexto. Él puede generar una solución fácil a través de lo que él visualiza. Eh, claro, esto depende obviamente de sus adaptaciones y si uno le y si uno, digamos, le hace un entrenamiento solo fundamentado en la técnica, se vuelve muy limitado a los comportamientos motrices. Además, el aprendiz y el contexto deben generar una mutualidad que sea una percepción y acción. O sea, un diseño de tareas de forma pedagógica. Perdón, esto sea un diseño de tareas de forma pedagógica. Y ya con esto se generan dos opciones. Se generan dos opciones. Que ocurra que le coloquen una condicionante estable, lo cual el deportista variar, eh, no tendrá que variar tanto las soluciones ni sus posibilidades al momento de manejar una situación, o tenemos las condicionantes cambiantes, que acá es cuando ocurre el acoplamiento del deportista. Entonces, se genera una tarea de enseñanza que gracias a esto se genera un problema táctico que, como ya les había dicho, el jugador debe solucionar de forma pensante respecto a situaciones, a lo que el entrenador le rija como imposibilidades que él debe generar posibilidades.
Listo. ¿Qué pasa si si no se genera un entrenamiento de estos? Entonces, va a haber una dificultad de tomar decisiones del deportista. Va a haber un desconocimiento en los problemas que le pueden ocurrir en un campo de juego. El aprendiz tendrá muchas limitaciones, muchísimas. Y también los conocimientos se van a variar más en la técnica que en su táctica. Y entonces esto genera un poco conocimiento de el desarrollo. Entonces acá toca saber y aplicar.